Y ya estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a abordar las declaraciones del segundo hombre de las Fuerzas Armadas Argentinas, quien en un podcast en Argentina declaró hace algunos días atrás de que había que ejercer soberanía sobre el estrecho de Magallanes, sobre el paso Drake y sobre todo el sur del territorio. Bueno, ¿qué dijo hoy día la Cancillería de Argentina? Que ellos se atenían a el Tratado de 1881 y también al Tratado de Paz y Amistad de 1984. Y aquí está entonces Sebastián Riz para revisar declaraciones que fueron polémicas de esta también comunicado de la Cancillería Argentina, que no sé si deja satisfechas a las autoridades finalmente, y lo que ha hecho el gobierno chileno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Claro, soberanía y presencia. Eso es lo que fue parte de lo que dijo entonces este alto mando de la Fuerza Aérea de Argentina, refiriéndose todo esto al estrecho de Magallanes. Lo comentaba en un podcast justamente de Argentina llamado La Fábrica del Podcast, en donde conversaron de varios temas. Uno de ellos fue justamente el tema de Magallanes, en donde decía que Argentina tenía soberanía respecto al estrecho de Magallanes, algo que no es nuevo y un debate que no es nuevo en nuestro país. De hecho, ya desde el 2021 hay cartas de protesta por parte de Cancillería a la embajada, a el país trasandino, también en abril de este año, con toda la polémica que también llegó a la ex ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini. ¿Qué es lo que decía entonces? Y lo que está en juego acá es la interpretación de lo que tú hacías alusión. Los dos tratados firmados por ambos países, uno en 1881 y después ratificado en 1984, en donde define los límites justamente de los límite del estrecho Magallanes y que es íntegramente de soberanía chilena. Lo que pasa y lo que ocurre acá es que todo el estrecho Magallanes de norte a sur y todo de arriba hacia abajo es íntegramente de soberanía nacional. Lo que ocurre es que hay un límite, que eso llega hasta el Océano Atlántico, y más allá del Océano Atlántico es soberanía trasandina. Esa es la confusión y esa es parte de la interpretación, pero el tratado es categórico en decir que todo lo que pase por el estrecho de Magallanes, todo lo que ocurra por el estrecho de Magallanes corresponde al gobierno de Chile. Bueno, estas declaraciones de este alto mando de la Fuerza Aérea Trasandina, como tú decías, tuvo reacciones parlamentarias también por parte del gobierno. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, tuvo que interrumpir su travesía por el sudeste asiático para emitir esta declaración a través de video y después a través de una carta de protesta por parte de la Cancillería al gobierno el gobierno argentino tras estas declaraciones de este alto mando de las Fuerzas Aéreas. Una declaración que tuvo respuesta después por parte del gobierno argentino a través de un comunicado y que también tuvo unas declaraciones por parte del presidente José Antonio Kast, que daba por superado justamente esta polémica que más adelante vamos a escuchar. Pero escuchemos primero, para el contexto de toda esta noticia, lo que dijo ayer esta persona, este alto mando de la Fuerza Aérea Argentina respecto al estrecho de Magallanes. Claro, Gustavo Velarde. Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia, porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas. La Armada tiene puestos ahí que monitorea cuando se hacen los pasajes de buques del Atlántico al Pacífico. Está claro, el canciller fue muy claro y agradecemos también las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del estrecho Magallanes, que es chilena. Claro, hay breves declaraciones del presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda, en donde se puede entender que da por superado un poco esta polémica, pero desde el mundo parlamentario, también de ex figuras que estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también estuvieron en la Embajada de Argentina, califican como importantes estas declaraciones y de alto riesgo, porque no es la primera. De hecho, te lo mencionaba anteriormente, en abril hubo una declaración. Si ahora estamos hablando de una declaración de un alto mando de la Fuerza Aérea, en abril fue una declaración de un alto mando de la Armada
Armada de Argentina, también haciendo referencia y diciendo que el estrecho, que la boca del estrecho de Magallanes era de soberanía argentina. De la boca para afuera, porque podemos ver un mapa que tenemos para hacer referencias precisamente, para que veamos de qué se trata lo que dicen ambos tratados y qué es lo que efectivamente es de soberanía chilena. Vamos a revisar entonces si tenemos, ahí está. Mira, esta es la animación y ahí entonces tú nos puedes explicar. Claro, lo que está en color azul entonces es territorio nacional, territorio chileno, y después lo que está en color blanco hace referencia al territorio argentino. Por eso uno podría decir de la boca para afuera del estrecho de soberanía argentina. Claro, porque si ustedes pueden ver arriba en la parte superior de su pantalla hay una línea roja que determina el término del estrecho de Magallanes. Esa línea está en territorio nacional, en territorio chileno. Y más allá, lo que es el territorio blanco, lo que se puede apreciar en su pantalla de color blanco, es lo que hace la boca del estrecho de Magallanes. Y eso sí es territorio argentino. Y ahí está la interpretación de muchos argentinos, de muchas autoridades argentinas respecto a la soberanía que podrían tener el suelo trasandino en el estrecho de Magallanes. Pero aquí está bastante claro, con esta línea de color rojo que delimita el término del estrecho de Magallanes, que toda la soberanía íntegra entre el océano Atlántico y el océano Pacífico corresponde, y todo lo que pase por este estrecho corresponde a nuestro país, al territorio nacional. Es por eso también que hubo esta carta de protesta, hubo una respuesta también por parte de la Cancillería argentina, en donde también hacen referencia a lo que tú decías antes, en los tratados de 1881 y 1984. El comunicado dice más o menos así: la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos y coadministran en zonas especialmente protegidas. Ya, pero ahí no hay ningún reconocimiento explícito a que la soberanía del estrecho es chilena. Claro, y eso es parte también de lo que decía, por ejemplo, el ex embajador de Argentina, de nuestro país, que no hay todavía una declaración por parte del gobierno argentino diciendo explícitamente categóricamente que toda la integridad del estrecho de Magallanes corresponde a soberanía chilena. Lo que ellos dicen es que se rigen y establecen bajo estos decretos firmados en 1881 y 1984, que en teoría y bajo todas las interpretaciones de los expertos dice textualmente que la soberanía de todo el estrecho corresponde a Chile. Por eso es que llama la atención estas dos declaraciones que hubieron este año de distintas autoridades del ejército y altos mandos del ejército argentino respecto a este espacio sumamente estratégico para la política internacional y para todos los que pasan para por el ese comercio, sector. Estrategia militar, bueno, muchísimas cosas. Tampoco sabemos, claro, qué es lo que va a pasar después con el derretimiento de los hielos y los glaciares que están hacia el sur, así que ahí se abren muchas interrogantes. Y para extender también el territorio a la Antártida, ahora hay como una especie de congelamiento respecto a todo lo que están reclamando un territorio en la Antártida. Ahí está, por ejemplo, está el Reino Unido, está Argentina, está Noruega, está Chile, y hay un tratado implícito respecto al potenciar los descubrimientos científicos, más allá de reclamar de quién es soberana esa tierra. Pero este estrecho de Magallanes, evidentemente, podría ser un trampolín para poder llegar a la Antártida. De hecho, y para poder llegar al Pacífico, que es claramente también lo más peligroso. De hecho, sí, también, y también lo que hace referencia este alto mando de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, es al paso Drake, que es lo más austral del territorio nacional y que también, si se ven en los mapas, es totalmente de territorio nacional. Eso siempre y cuando los 200 metros de los tratados marítimos, más allá es agua internacional, pero todo lo que tiene que ver con el mar Pacífico en el paso Drake, en el mar Drake, es también de soberanía nacional. Escuchemos ahora lo que mencionaron ambos, el ex embajador de Argentina, de Chile en Argentina, y también la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que es momento de que el presidente de Argentina ponga un poco de orden, porque estos errores o malos entendidos solo enturbian una relación que tiene que ser
mucho más seria, más nítida, más consistente. Yo creo que en materia diplomática hay canales establecidos, la nota de protesta es una posición clara, oficial, dura, y el gobierno lo hizo bien. Y creo que el gobierno de Argentina también respondió rápido, quitándole el piso a las declaraciones que generaron el conflicto. Yo creo que ese capítulo está cerrado. Lo que no está cerrado es dejar abierta la posibilidad de que nuevos errores, nuevas declaraciones vengan aquí a contaminar una relación que debe ser mucho más fluida, más nítida. Son declaraciones desafortunadas porque en la práctica tanto el Tratado de Límites de 1881 como el de 1984, el Tratado de Paz y Amistad, establecen claramente la soberanía y en el fondo el rol de Chile respecto al Estrecho de Magallanes. No hay ninguna duda, aquí no hay una coadministración ni nada. Yo creo que no hay ninguna incógnita respecto a esto. Nuestros tratados internacionales, nuestros tratados además bilaterales, creo que son muy claros al respecto a lo que ocurre con el Mar de Drake, respecto a lo que ocurre con el Estrecho de Magallanes y también respecto a la referencia que se hace a propósito de la Antártica, que está por lo demás bajo la jurisdicción del Tratado Antártico. Claro, eso entonces la postura respecto de varias personas que estuvieron en la embajada, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la interpretación que se puede realizar de estos dos tratados, el más actual de 1984, pero tú lo mencionabas o lo mencionábamos al principio, este decreto que se firmó en el año 2021 de número 457 a través del Ministerio de Defensa de Argentina. ¿Qué es lo que decía este decreto a grandes rasgos? Era que había un espacio compartido respecto al Estrecho de Magallanes. De hecho, tenemos textualmente lo que decía este decreto y que también causó harto revuelo en su minuto. De hecho, también hubo una protesta, un llamado de protesta por parte de la Cancillería en ese minuto a Argentina para que derogaran este decreto 457, algo que no se ha hecho hasta ahora. Algo que no se ha hecho hasta ahora y que fue comprometido por parte del gobierno en ese minuto, el gobierno trasandino. De hecho, se comprometió y después, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué nuestro país dio por superada entonces esta situación? Lo que pasa es que no entró dentro del libro blanco del Ministerio de Defensa argentino, que es el libro blanco el que delimita todas las funciones del Ministerio de Defensa y todo lo que tiene que ver con la defensa y los límites territoriales de Argentina. Entonces, en este libro blanco que se actualiza esporádicamente, no entró este decreto 457. Por eso, nuestro país dio por superado y como no estuviera derogado. Claro, no estuviera derogado este decreto, pero como no se incorporó en este libro blanco, dieron por superado entonces esta situación. Pero ¿qué es lo que decía finalmente entonces este decreto? Lo tenemos a continuación. El decreto 457 decía más o menos así: uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho Magallanes y el Mar de Oces, espacio estratégico tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como por constituir puntos privilegiados de accesos al continente antártico. Ahí más o menos lo que tú decías también, la importancia que tiene el conectar entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Pero ¿qué es lo que ocurre finalmente? Es que como no entra en este libro blanco que delimita entonces los límites del Ministerio de Defensa por parte del gobierno trasandino, se da por superado por parte del gobierno nacional. Pero ¿qué es lo que decía, por ejemplo, hoy día la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente? Decía que sería un buen gesto derogarlo formalmente este decreto, a pesar de que ya no esté dentro del libro blanco por parte del Ministerio de Defensa. Y eso es también parte de lo que mencionaba, por ejemplo, el ex embajador de Argentina, el gesto y la interpretación que está teniendo distintas autoridades del ejército trasandino respecto a estos dos decretos, porque ya hay un punto en 2021 con este decreto 457, hay una declaración por parte de un alto mando de la Armada en abril de este año y hay una nueva declaración por parte de un alto mando de la Fuerza Aérea ahora en este mes de agosto respecto al Estrecho de Magallanes. Por eso es que la señal también que podría emitir por parte del gobierno trasandino es sumamente importante y al derogar este decreto que se firmó el año 2021 también podría ser una señal para poder llegar a buen puerto y también tener claro que la soberanía íntegra del Estrecho de Magallanes corresponde al territorio nacional. Hay también reacciones parlamentarias evidentes, hay un rechazo categórico de todos los sectores políticos respecto a estas declaraciones del alto mando de las Fuerzas Aéreas, Gustavo Valverde. Lo que dice, por ejemplo, el senador Iván Moreira, miembro también de la Comisión de Relaciones Exteriores, que un error es plausible,
2 errores o 3 errores ya podría ser coincidencia. Bueno, y además recordemos los paneles solares que se pusieron también en la entrada del Estrecho de Magallanes el año 2024. Y que el expresidente Gabriel Boric fue bastante categórico porque dijo, ¿los retiran ustedes o los retiramos nosotros? Porque con la soberanía no se juega. Fue muy duro con el gobierno de Javier Milei. Sí, de hecho en ese minuto no hubo una carta de protesta porque se pudo llevar a buen puerto por las buenas relaciones que tenía, por ejemplo, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y también distintas autoridades con los ministerios de Defensa y Cancillería Argentina, pero que también causó harto revuelo y que también se suma a otra punto más respecto a la interpretación que está teniendo el gobierno trasandino respecto al Estrecho de Magallanes. Escuchemos parte entonces de lo que dejó en las reacciones parlamentarias estas declaraciones. Estas declaraciones no son aisladas, forman parte de una constante en autoridades argentinas. La Cancillería hizo bien en protestar, pero debe estar atenta a no dejar pasar este tipo que ya son provocaciones que podrían no ser solo una coincidencia, sino una señal política. Y Argentina debe entender que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes no es materia de interpretación y menos debates. El gobierno argentino no puede soslayar que la pertenencia al Estrecho de Magallanes es completamente de Chile. Ellos de algún modo han omitido establecer en sus cartas geográficas y de navegación que de algún modo siguen teniendo ellos una tutela sobre el lado oriental del Estrecho de Magallanes, lo cual no es correcto. Esto tiene que aclararse en la brevedad, porque si no, este es un enredo internacional que solo puede perjudicar a Chile, que es quien tiene la soberanía en todo el Estrecho de Magallanes. Claro, el lado oriental es lo que hacíamos y mostrábamos en el mapa, que es justo el límite del Estrecho de Magallanes, que está todo esto inserto en el decreto, en el tratado de 1984, y lo que después está allá es la boca, y ese es lo que dicen que es territorio argentino, y evidentemente es territorio argentino, pero ya el límite del Estrecho de Magallanes y todo lo que circule por ahí es... O sea, lo de la boca para afuera, porque la boca es chilena. Claro, la boca es chilena, pero la boca hacia afuera es... De los labios para afuera, tendríamos que decir. De los labios hacia afuera, y de boca hacia adentro es territorio nacional. Así es. Y fíjate que hay una situación más curiosa que es anterior en esto de las ideas que empiezan a ponerse sobre la mesa. Esto de en el año 2018, el presidente Donald Trump de visita en Argentina, mientras era presidente, el presidente Mauricio Macri, mirando un mapa, le dice, ¿qué es lo que hay aquí a la izquierda de Argentina? Bueno, esto es Chile. Le dice, pero si usted conquista acá, tiene salida al Pacífico. Bueno, y después con todo lo que hemos escuchado, uno dice, hay que poner siempre atención a todas las declaraciones que se hacen. Claro, ¿habrá escuchado esa declaración el actual presidente de Argentina, Javier Milei? Yo creo que sí. Claro, esa es una interrogante, y también se podría tal vez suponer respecto a las otras declaraciones de otras autoridades del ejército trasandino en el último tiempo. Bueno, claro, no sabemos si especifica, o sea, si efectivamente ahí hay una intencionalidad, pero es mejor dejar las cosas extremadamente claras antes que después tener problemas. Claro, y una buena señal sería derogar entonces este decreto firmado en el año 2021 y que habla justamente de la soberanía que tendría Argentina, pero que en los tratados no la tiene. Exactamente. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Y nosotros vamos a hacer a esta hora una pausa. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante, pero a esta hora hacemos esta pausa con la imagen del Faro de La Serena, a esta hora cuando son justo las 6 de la tarde, y ya estamos de regreso con más.